Vale, pues yo creo que ya empieza con la grabación. Pues entonces, buenos días a todos. Sabéis que estamos aquí para dar una sesión formativa acerca del uso de la nueva herramienta de uso general de antiplagio en el campus virtual, que es Turnitin Similarity. Y bueno, pues vamos a ver, tenemos con nosotros a Pilar González de Turnitin, que es la que nos va a dar la formación de esta nueva herramienta de Similarity. Y bueno, como os decía y como comentábamos, vamos a grabar la sesión para que quede como material formativo, para que la podáis ver en cualquier momento, o otra persona que no pueda conectarse la pueda también ver y pueda tener acceso a esta información. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a Pilar y Pilar nos va contando. Venga, pues muchas gracias, Josefa. Vamos. Que no puedo todavía, Josefa. Voy ahora mismo. Voy ahora mismo y te paso ahora mismo para que seas moderadora. A ver dónde estás. A ver. Vale, un segundito. Te pongo ahora mismo. A ver, Pilar, aquí. Ya, perfecto, gracias. Vale, perfecto, ya está. Muy bien, pues buenos días a todos. Como ha dicho Josefa, soy Pilar González y soy la responsable de formación y consultoría de Turnitin para España. Y bueno, la sesión de hoy, lo que vamos a hacer, tenemos 1 hora y media agendada. Salvo que tengamos preguntas, yo creo que podremos todos disponer después de 5 minutos al final, pero en principio, pues para estar tranquilos, tenemos tiempo al principio para hacer esa introducción. Vamos a crear una tarea dentro de vuestro entorno de Moodle y después vamos a hacer la interpretación del informe. Vamos a ver qué es lo que la información que tenemos dentro del informe de similitud con este producto de Turnitin y haremos una interpretación y podemos dejar turno de preguntas al final de la sesión, ¿vale? Una cosa que sí quiero decir antes de pasar lo que sería directamente a la herramienta es que, bueno, Turnitin Similarity lo que hace es, pues vamos a buscar coincidencias y nos va a dar un porcentaje de esas coincidencias, el total de coincidencias encontradas en el documento. Ese porcentaje nunca se va a poder interpretar o nunca va a poder decirse directamente que es plagio. Solamente después de una interpretación y de ver lo que significan esas coincidencias y de la relevancia que tienen en el documento, podríamos determinar que eso es plagio o no. Pero sí quiero que quede muy claro siempre desde el principio que ese porcentaje que nos da la herramienta que vamos a ver y que tenemos que hacer clic para poder acceder al informe, eso no se podría llamar plagio, no es un 40%, no es un 30% o no es un 10% de plagio, sino que estamos hablando de un 10% de similitud, de un 20% de coincidencias, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, yo creo que vamos a pasar a ver cómo vamos a crear una tarea, ¿de acuerdo? Voy a desconectar mi cámara también para que a partir de ahora pues todo lo que comparta se vea visible dentro de la grabación. Así que la cerramos y voy a compartir. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, bien, pues perdona, estaba aquí al principio. Vamos a volver al seminario. Bien, bueno, estaríamos dentro del curso, ¿vale?, que me han creado aquí vuestros compañeros para poder empezar a hacer pruebas de Turnitin. Lo primero que tendríamos que hacer, evidentemente, es activar la edición para poder añadir una tarea. Y bueno, pues vamos a añadir una tarea o actividad. Elegimos la opción de la tarea normal, ¿vale? Tenemos aquí esta de Turnitin, pero no vamos a elegir esa. Tenemos que hacer la tarea normal. Le vamos a dar un nombre.
si no, no la podemos grabar. Formación. Mientras pones el nombre, hago un pequeño inciso, es decir, sí. Quiero que, o sea, un poco para que entendamos, Turnitin es la empresa, digamos, que produce distintos productos antiplagio. Nosotros, como si dijéramos Microsoft, como si dijéramos Ford, que tiene distintos modelos o distintos productos. Nosotros teníamos adquirido Turnitin Feedback Studio, y que era el que utilizamos, el que seguimos utilizando, no ha habido ningún cambio para trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y para tesis. Lo que tenemos ahora con Turnitin Similarity es el producto que ha sustituido Unicheck, que es la que utilizábamos para la revisión o para comprobar la similitud en el resto de tareas, prácticamente la que tenemos la más extendida. Entonces, por eso hay una tarea especial que es agregar tarea Turnitin, que sería el Turnitin, le vamos a cambiar el nombre, es el de Feedback Studio, o sea, ese producto que, como hemos dicho, es un producto que utilizamos, tenemos menos licencias y es para la entrega de trabajos, pues digamos que tienen una mayor entidad, y lo que nos va a comentar ahora Pilar es cómo utilizar Turnitin Similarity. Por eso el concepto de Turnitin quería distinguirlo, que entendáis que lo que antes utilizábamos simplemente el concepto Turnitin por exclusión, digamos, de lo que era el otro producto, que era Unicheck, ahora los dos son Turnitin, ¿vale? Entonces hablamos de Similarity o de Feedback Studio. Efectivamente. Y hoy lo que vamos a trabajar es con Similarity, ¿de acuerdo? El producto es Similarity. Gracias, Josefa. Bien, pues ya hemos puesto el nombre, las fechas. Aquí esto supongo que, bueno, pues como cualquier otra tarea de Moodle que estáis trabajando. Y esto es muy sencillo. Lo único que tendríais que tener en cuenta es entrar aquí. Habría que asegurarse de que tenemos el Turnitin Integrity Plugin Settings y por defecto está habilitado, pero asegurarnos de que esté habilitado. Y aquí tenemos algunas de las cosas que vamos a poder, de las exclusiones que vamos a poder aplicar a nivel de todos los documentos que se entreguen en esta carpeta. Podríamos decidir excluir la bibliografía o las citas, aquí desde aquí. ¿Qué implicaría esto? Que a partir si yo decido excluir la bibliografía, lo que va a pasar es que cualquier trabajo que se suba en esta carpeta, en esta tarea, cualquier trabajo, no detectaría o no se buscaría coincidencias en todo lo que sea la bibliografía. Lo mismo pasaría con las citas. Si yo decido excluir las citas, los trabajos no incluirían en esas coincidencias, no se detectaría nada que esté entre dobles comillas. En este momento, lo que considera Turnitin como citas, la única manera de detectarlas es todo aquello que esté incluido entre dobles comillas, ¿vale? Ni siquiera si es sencilla. No voy a excluir nada porque yo siempre pienso que al principio, sobre todo hasta que uno coge rodaje con la herramienta, lo ideal es bueno, pues ver qué es lo que nos da. Entonces ahora mismo no voy a hacer ninguna exclusión porque estas mismas exclusiones se pueden aplicar también en el informe y las haré después dentro del informe, ¿de acuerdo? Pero aquí está, en el caso de que, bueno, pues ya más adelante sí sepamos y no queremos revisarla, no necesitamos que esa bibliografía nos esté dando un porcentaje más alto de coincidencias. Bueno, ¿qué es lo que significa esto de indexar las entregas? Bueno, pues si yo decido que se indexen las entregas, todo lo que se suba entrará a formar parte de la base de datos. ¿De acuerdo? Si ahora mismo esto está deseleccionado, entonces los trabajos que se entregaran en esta carpeta no formarían parte de la base de datos, con lo que, claro, en un futuro, si alguien entregara el mismo trabajo, pues no se podrían detectar coincidencias. ¿De acuerdo? Cuando queremos que se genere el informe de coincidencias, de similitud, y tenemos tres opciones, lo podemos decidir que se genere inmediatamente, que es lo que queremos, inmediatamente y regenerar en la fecha de entrega, ¿de acuerdo? O solamente en la fecha de entrega. Y la última opción que tenéis aquí para poder elegir sería permitir a los estudiantes ver el informe de similitud. Si lo seleccionamos, los alumnos podrán también ver el informe de similitud
no podrán hacer exclusiones y ese tipo, evidentemente trabajar en el informe, pero tienen acceso a ver qué es lo que significa, qué es lo que me está resaltando. ¿De acuerdo? Y en realidad eso es todo lo que tendríamos que hacer para que estos documentos pasaran por Turnitin Similarity. Simplemente asegurarnos de que esté esta casilla activada. Y con eso guardamos los cambios, mostramos y vamos a hacer una entrega que me vais a permitir, voy a cambiar a otro navegador. Y aquí está. Sí, este es el alumno. Estáis viendo ahora mismo mi pantalla con el alumno. Y tenemos, a ver, en el tema 2. No ha actualizado. A ver, disculpadme. Porque no tenemos la... No sé por qué no me deja compartir. A ver un momentito si lo encuentro. Estáis viendo ahora alumno, ¿verdad? Sí, ahora estamos viendo alumno. Sí, y Josefa, lo hemos hecho en el tema 1, ¿verdad? En el tema 2. En el tema 2. Pues es que no se ha actualizado, no sé por qué. Actualiza la pantalla porque A ver. en un principio sí que Tú lo sí veo lo con estás ese viendo. alumno. Aquí está. Vale, aquí está. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a agregar la entrega. Disculpad. Sí, es algo importante. Una primera vez tendréis que aceptar los términos de EULA. Eso solamente pasa en la primera entrega, la primera vez que se accede a un trabajo de Turnitin. Y una vez que lo habéis aceptado, pues evidentemente, como estáis viendo aquí, ya no se tiene que aceptar más, ¿vale? Vamos a buscar ahora un documento, una entrega. La arrastro, pero podéis cargarla también. Guardamos los cambios. Enviado. ¿Vale? Y ahora vamos al profesor. ¿Estás compartiendo, Pilar? Porque no se ve. Perdonad. Sí. Perdonad. Estamos compartiendo. A ver cuál es. Esta, sí. Vale, disculpadme. Bien.
Ya tenemos entonces del tema 2. Vamos a entrar. Vamos a ver los envíos. Y efectivamente aquí tenemos el alumno, ¿vale? Y tenemos el trabajo se ha subido. Lo primero que va a pasar es que ese trabajo va a entrar en cola en Turnitin. Entonces estamos viendo que se ha entregado y está en cola, esperando. Después veremos el siguiente paso, que tiene que ser, está pendiente, ¿vale? Una vez que ya se ha hecho la entrega, aparecerá pendiente, que hemos visto que tardaba también un poquito. Y el último paso, que lo que es ya cuando se genera el informe de similitud, que lo vamos a ver aquí. Y aquí veis, este sería ya el último paso, una vez que puede tardar unos minutos, dependiendo de la extensión del trabajo, ¿de acuerdo? Es normal que tarde unos minutos. Ahora ya, como profesor, yo ya podría acceder a lo que es el informe, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos hecho, de la entrega? Porque ahora mismo ya sería pasar al informe y disculpad un poquito las pantallas y la pérdida. ¿Todo claro? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, soy Amparo Carrasco. No, simplemente en la configuración que has hecho cuando has entrado para ver que estaba habilitado la aplicación, Sí. en lo de que se indexaran los envíos, que no estaba señalado. Entonces, eso lo normal es señalarlo, ¿no? Para que entre a formar parte del... Efectivamente, lo normal, bueno, en un proceso, yo creo que en un proceso normal, ¿no? Lo que queremos es que esos trabajos suban a la base de datos y se protejan para que en el futuro nos estén compartiendo. Ahora mismo yo lo he dejado en blanco porque esto es una prueba, bueno, pues simplemente para evitar también que luego esto me esté reflejando en otros sitios. Simplemente pero asegurarte que, porque, bueno... Sí, eso es muy buena pregunta y es muy importante, porque si no se indexa no pasa a formar parte de la base de datos, de manera que los trabajos no se van a poder comparar entre sí. Entonces, si alguien está copiando y está utilizando el trabajo de un compañero o de un amigo, pues no lo vamos a ver en entregas posteriores. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, sí. Esa opción, una pequeña apunte, esa opción Sí. es interesante siempre y cuando, por ejemplo, sea una prueba, sepamos que no vas a mandar el trabajo definitivo, por ejemplo, de un estudiante, y que realmente luego el que tienes que marcar es el que es el definitivo para que eso quede y se pueda comparar, ¿vale? O sea, que en ocasiones ocurre, o sea, que se manda una primera versión y luego revisan y luego mandan la siguiente versión y claro, ya tiene plagio de sí mismo de alguna manera, sí tiene bastantes elementos comunes. Entonces, cuando se considere que la versión definitiva es lo ideal. Voy a dar la palabra a Rocío, que había pedido también. Sí. Rocío. Sí, gracias. Hola, buenos días. Soy Rocío Alcalá, de la Facultad de Psicología. Mi pregunta tiene un poco que ver con lo último que ha comentado Pepa. ¿Cómo se gestiona cuando al configurar la tarea uno marca revisión inmediata y además revisión a la fecha límite? Y además marca que se suba al repositorio. ¿Qué versión se sube? ¿La última? ¿Se suben todas? ¿Eso cómo lo gestiona Turnitin? A ver, la versión que se va a gestionar siempre para subir a la base de datos es la última que hay en la fecha final. ¿Vale? Entregas sucesivas del mismo trabajo, digamos que la que se subiría sería la última. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso queda porque por la configuración, me imagino, porque en Turnitin Similarity no tenéis la posibilidad de hacer varias entregas, ¿vale? Entonces, siempre la entrega, tú vas a tener que hacer una nueva, aunque la fecha límite sea el día 20 de septiembre. Vale. ¿Vale? Gracias, sí, vale. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Jorge, ¿quería comentar algo? Sí, era relacionado con lo que ha comentado Amparo. En un principio, en la configuración que tenemos nosotros, que hemos puesto por defecto, la configuración por defecto, hemos desmarcado esa opción. Al igual que está Turnitin Feedback Studio, y yo creo que estaba Unicheck.
¿Por qué? Porque suele pasar lo contrario, que hay veces que el usuario sube un archivo y luego dice, uy, se me ha metido en el depósito y no quiero que, era la primera versión y no quiero que quede esa versión en el depósito, en la base de datos, sino que suba la definitiva y que la definitiva no pueda indicarme, no quede reflejado que tenía plagio de ese borrador que había enviado. Es decir, preferimos ser más prudentes, creo, por lo menos es nuestra opinión, ser más prudentes y que sea el profesor el que diga, sí, explícitamente marco que todo el trabajo que se envíe va a ir al depósito de la UCM, a la base de datos de Similarity en este caso. Sí. Esa opción la tenéis habilitada efectivamente, yo creo que porque el profesor es el que sabe en todo momento qué tipo de entrega está haciendo, ¿vale? Entonces vais a saber si es una entrega definitiva o es una versión final o es una primera versión. Entonces, creo que siempre es útil, efectivamente, como comenta Jorge, que sea el profesor el que decida en cada tarea si se indexa o no. Lo que comentaba Amparo, lo normal, en un proceso normal, que estamos simplemente creando una tarea para que los alumnos suban y entreguen, sea lo que sea, pues ahí lo que tendríamos que hacer es decir que se indexa y se sube. Pero pues creo que Jorge, yo comparto su opinión, que es siempre la decisión del profesor de saber qué es lo que estoy haciendo y si se sube o no se sube. ¿De acuerdo? Quería hacer un pequeño comentario también y deciros que se ha migrado el contenido de la base de datos de Unicheck y está en Similarity, es decir, que dentro de los fondos con los que se va a comparar están también los trabajos que en su momento estaban en la base de datos de Unicheck. Si los que se han metido estos últimos años que se han utilizado Unicheck están y forman parte de la base de datos con la que se compara. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues si no tenemos ningún comentario ni pregunta más, vamos a pasar a la interpretación del informe, que es pues, la parte más interesante de esta sesión, creo. ¿Cómo acceder? Simplemente tenemos que acceder haciendo clic sobre este porcentaje que nos sale. El color que tenemos, evidentemente, va a ir cambiando. Según se vaya acercando a 100, se irá haciendo rojo. A partir de 50% se ponía también a naranja y del 75 al 100 en rojo. Por debajo del 25 es verde y el 0 pues lo que se acerca menos en azul, ¿vale? Es decir, los colores también van graduando un poquito, bueno, pues para darnos una idea del peligro que hay en ese documento, ¿de acuerdo? Y es bastante útil porque cuando tenemos aquí todas las entregas, aquí no hay más que una, entonces es fácil verlo, pero cuando tenemos pues muchas, es verdad que nos va a llamar la atención aquellos pues, que se acercan al rojo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer clic y seguimos viendo el informe. Bien, y aquí lo que tenemos ahora, bueno, pues tendríamos un recorrido por la herramienta y este es el informe de similitud, ¿de acuerdo? Aquí simplemente bajando podríamos ver, y ya lo estamos viendo, qué significa ese 49%, ¿vale? Ahí, bueno, pues estoy viendo el 49% y aquí estamos viendo en el texto todo lo que hay resaltado son coincidencias. Y ahora veremos si esas coincidencias, haremos una interpretación y veremos si esto es plagio o no, ¿de acuerdo? Y esto que vemos aquí, pues tenemos por colores y se asocia, la primera que tenemos aquí, lo veis, es la fuente, coincide con la fuente número 1, que es Wikipedia, y así iríamos viendo en todo el documento todo lo que hay resaltado tiene coincidencias. Como veis, la bibliografía también me aparece resaltada, prácticamente todo, porque no he hecho ninguna exclusión, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha lo que tenemos es un listado de las coincidencias con el porcentaje correspondiente. Y vemos que tenemos una coincidencia bastante grande de un 30%,
y vemos también que tenemos varias del menos del 1%. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Ese porcentaje se calcula en base a la extensión del documento. Entonces, Turnitin ha visto pues, cuánto tiene la extensión de este documento, cuántas palabras, y en esas palabras ha calculado el porcentaje. Cuando vamos a los detalles de la entrega, tenemos una ID. Esto es importante saberlo también, porque con la identificación, cada documento generado y que se entrega en Turnitin genera un número identificador. Ese número identificador es importante en el caso de que en algún momento hubiera algún problema y viéramos que no funciona correctamente. Con ese identificador nos pondríamos en contacto con el equipo de soporte y ellos nos ayudarían a encontrar el problema. Igualmente sería útil para solicitar que se borre el trabajo, ¿vale? Con ese identificador el administrador de la cuenta puede borrar el trabajo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos los detalles de la entrega, la fecha, la hora, el nombre, el tipo de archivo y el número de palabras. Y repito, pues esto es lo que indica, lo que se utiliza para calcular el porcentaje. ¿De acuerdo? Bien, pues sabiendo que tenemos unas 4.800 palabras, podemos hacernos una idea de lo que son estas fuentes del menos del 1%. Todo esto calcula el sistema que es un 49% en total. Yo veo, evidentemente, a simple vista ya, y con ese porcentaje que ya es alto, y bajando, yo veo pues, que aquí hay mucho que interpretar, aquí hay mucho, ¿vale? Entonces, aquí yo tendría que decir, pues sí, aquí vamos a hacer un trabajo fuerte, porque esto veo muchos bloques resaltados. Yo espero que en vuestro día a día no encontréis muchos trabajos de este tipo, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que os voy a mostrar, tendríamos aquí, veis la primera, la fuente, y aquí podemos pasar a todas las fuentes. Todas las fuentes. ¿Cuál es la diferencia entre la primera, el resumen, y esta segunda columna? Pues simplemente bajando ya os podéis hacer una idea y creo que lo podéis ver. Lo primero es que nos da todas, nos da un listado larguísimo de todas las coincidencias y creo que va a ser fácil interpretar por qué. Y tenemos que aquí pues tenemos varias coincidencias grandes. ¿Qué es lo que está haciendo la herramienta? Lo que yo encuentro, sobre todo en este caso que la fuente era Wikipedia, yo no soy la única que ha utilizado Wikipedia como fuente posiblemente y es muy normal que esa coincidencia arrastre otras, ¿vale? No quiere decir que yo he estado en todas estas páginas consultando y utilizándolo como fuentes de mi trabajo. Posiblemente lo más lógico es que yo haya estado en esta primera y las otras sean arrastradas, ¿de acuerdo? Por eso tenemos esa diferencia, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo hacer la interpretación desde aquí y solamente consultar todas las fuentes en el caso, pues bueno, de que uno tenga curiosidad de ver un poco más en detalle qué es lo que hay en esas coincidencias. O en casos de que detectemos una coincidencia, en el resumen nos dice que lo más probable es que sea de aquí, pero el alumno nos dice que no ha consultado esa página y que insiste, ¿no? Confrontamos al alumno con ese posible plagio y nos dice que él no ha consultado esa página. Es posible, podría ser que hubiera consultado esta, ¿vale? Entonces, en esos casos utilizaríamos esto y ya tendríamos un poquito más tendríamos mucha más información de lo que nos está diciendo. Bien, pues vamos a volver al resumen de fuentes. Y bueno, pues aquí, ¿qué podríamos hacer? Lo primero que yo veo es en estas coincidencias que tenemos de menos del 1%, yo voy a
revisar, simplemente para ver, y veo lo que significa esa coincidencia del menos del 1%. Me la resalta y me lleva directamente a esa coincidencia y me dice la temperatura más baja registrada. Bien, yo podría decir, bueno, pues eso es que me parece totalmente irrelevante, ¿vale? La temperatura más baja registrada en la Antártida. ¿Cuántas veces podemos haber encontrado eso? Tengo dos maneras de excluir esto, ¿vale? La primera sería excluyendo desde aquí y lo que hago es excluir la fuente. Pero como vemos, la temperatura más baja registrada en la Antártida sigue apareciendo, ahora con otro color, ¿vale? Tendría la 22. ¿Por qué? Por eso mismo que acabo de explicar, que una coincidencia puede aparecer en muchas fuentes y sobre todo si es algo así como la temperatura más baja registrada. ¿Qué es lo que podría hacer entonces? Una vez que yo he visto que eso no me ayuda, me puedo ir aquí y aquí, como veis, abre directamente también a la fuente para que yo pueda comparar la frase. Si quisiera, podría hacer clic sobre la URL y me llevaría, si está publicado, a la información, si fuera necesario para mí, y revisarlo. Y aquí lo que puedo hacer para asegurarme de que no va a haber otra fuente que arrastre esta frase, lo que le voy a decir es que me excluya este texto. ¿De acuerdo? Y como veis, la temperatura más baja registrada ya no aparece resaltado en el texto. Evidentemente el porcentaje no me ha cambiado porque era menos de un 1% y eso pues es prácticamente irrelevante y no se nota en el porcentaje. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer ahora, vamos a seguir un poquito con la interpretación y eso serían las dos maneras que tengo de hacer una exclusión. ¿De acuerdo? Y como veis, aquí tenemos ya que aparecen dos exclusiones de similitud, ¿vale? Bueno, pues, perdón, continuamos y ahora sí que vamos a ver, vamos a intentar hacer algo un poquito que nos excluya, que lo veamos por lo menos, que nos quite un poquito de ese 49, que nos quite un poquito de ruido, algo relevante. Vamos a pasar y llegamos a esta parte del texto. Yo, al tiempo que estoy revisando este texto, pues evidentemente tendría que leerlo. Y bueno, yo llego a este apartado y veo que está hablando del Tratado Antártico y veo aquí este grueso resaltado. Lo que me estoy dando cuenta es que el alumno ha incluido aquí los artículos del tratado. Y se le ha ocurrido que la mejor manera de hacerlo es entre comillas. Yo podría discutir con el alumno que eso, bueno, pues no es la forma más adecuada de hacerlo, o incluso decirle que incluir los artículos no sería necesario, si es que fuera el caso, pero desde luego no podría ser una acusación de plagio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo en este caso? Pues yo ya he visto que lo que ha hecho es incluirlo todo entre comillas, me voy aquí. Podría, antes de excluirlo totalmente, revisar que en la bibliografía, porque si esto fuera una cita, revisar que en la bibliografía aparece referenciado. Nos iríamos a referenciado y vemos el Tratado Atlántico con una referencia. Y ahora sí, me iría aquí, a la ruedecita esta de configuración, y haciendo clic vamos a hacer la exclusión de las citas. Dos cosas que tenemos que comentar. Las citas, y tenemos que seleccionarlo las dos ahora mismo. Estamos trabajando en que sea posible también excluir las citas en el texto, pero ahora mismo todavía no es posible y esa es la razón de que lo tengamos dividido en dos opciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero excluirlo, tengo que excluir las dos y espero que muy pronto sea posible entonces excluir las citas en línea, en el texto, perdón, y las citas entre comillas. Vamos a aplicar las exclusiones, lo aplico y como veis
ya tengo que del 49 hemos bajado a un 41. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. ¿De acuerdo? Pues ya hemos hecho una buena limpieza. Vamos a seguir ahora con lo otro que tenemos en la configuración y es la bibliografía. Antes de excluir la bibliografía, comentar un par de cosas. Es normal que la bibliografía dé coincidencias, es muy normal. No soy la única en utilizar una referencia y eso es lo más frecuente. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos que una referencia no aparece nada resaltado? Eso puede ser o bien porque esté incorrectamente referenciado, ¿vale? Entonces, bueno, lo he hecho de forma incorrecta, con lo que, claro, nadie se ha equivocado más en esa referencia y aparece en blanco. Otra razón es que he excluido las citas y aquí aparece esto entre comillas, por tanto, también influye en que ahora no me aparezca resaltado. Y la otra opción, que es la que es un poco más sospechosa, es que sea una referencia inventada. Como es este caso, los dos en realidad, el 20 y el 22, son referencias inventadas. No me las he inventado yo, no existen y claro, salvo que tenga otro trabajo en la que yo esté continuamente metiendo esas referencias, si no existe, pues no va a haber ninguna coincidencia. ¿De acuerdo? Eso para comentarlo. Y lo otro es, bueno, es normal que aparezca pues de una fuente, de otra, que aparezca un poco como mosaico. Lo que significa cuando aparece una bibliografía casi toda en un mismo color, en un bloque prácticamente, pues lo que significa es que viene copia y pega de una fuente y en este caso viene de Wikipedia, ¿de acuerdo? Entonces, antes de excluirla, pues podríamos revisar simplemente pues un poco lo que hay en la bibliografía y nos da también una idea de lo que suele pasar. Vamos a excluirla, vamos a considerar que eso que he comentado no pasa, no ha pasado y la quitamos y vemos que el porcentaje sigue bajando. Ya tenemos ahora un 37, lo que por debajo de la palabra bibliografía ya está todo excluido. Hemos excluido hasta ahora las citas y la bibliografía. Antes de continuar, voy a explicar, porque supongo que habéis visto cuando he abierto, tenemos aquí que nos aparecen los repositorios de búsqueda. Ahora mismo está todo seleccionado y lo que quiere decir es que este trabajo se ha comparado con todos estos elementos de la base de datos de Turnitin, ¿de acuerdo? Voy a explicar cuáles son cada uno de ellos, porque yo podría decidir en algún momento, podría decir no comparar con Internet o con publicaciones o con los trabajos. ¿Qué es lo que hacemos cuando comparamos con Internet? Bueno, pues creo que es bastante lógico. Cuando se compara un trabajo con Internet, estamos comparando pues, con todo lo que hay en Internet y el archivo de esas mismas páginas de Internet, ¿de acuerdo? Con lo que podemos también garantizar que cuando algo ha estado publicado en una página web y ya no está, podríamos decir, bueno, esto ha estado en esta fecha, estaba publicado en esta página, ¿de acuerdo? En el caso de que alguien considerara que es raro que no le detecte una coincidencia porque está 100% seguro de que eso está en una página web, podríais poneros en contacto con nosotros, con Turnitin, y darnos esa página web. Tenemos un sistema de web crawling que, bueno, pues estamos continuamente a diario miles y miles de páginas web, pero aún así Internet es muchísimo más grande. Tenemos un repositorio de 93 billones de páginas de Internet y podría ser el caso que esa precisamente no haya sido todavía incluida en nuestra base. Simplemente nos lo comunican y en 2 o 3 días está dentro de esa base ya, como sería de esa parte de Internet,
¿de acuerdo? Las publicaciones, aquí entrarían todo tipo de publicaciones abiertas o contenido privado, publicaciones escolares y publicaciones profesionales, con las que tenemos también acuerdos para poder comparar el contenido. Y lo mismo con Crossref. Crossref es una asociación también de publicaciones profesionales, de las más prestigiosas, y tenemos el acuerdo con esta asociación para poder consultar el contenido, sea público o privado. Cuando damos con un contenido privado, es decir, es un contenido de pago, no se puede mostrar y la herramienta nos lo enseña. Ahora lo veremos también, nos lo va a comentar y nos dice que es contenido privado, no lo podemos mostrar, pero nos dice dónde, y en el caso de ser algo grave que requiera una investigación, tendríamos por dónde empezar a tirar del hilo. Y el Crossref Posted Content, lo que hacemos ahí es dar la posibilidad, Crossref nos da esa posibilidad de poder comparar con lo que está aprobado en vías de publicación. Sabemos que desde que se aprueba algo para publicarlo hasta el momento definitivo de su publicación puede pasar un tiempo en esa edición y nosotros, Turnitin tiene acceso a esos documentos, con lo que tenemos también estamos ampliando esa base de datos. Y por último, los trabajos entregados. Comparar con todos los trabajos entregados que haya dentro de la base de datos de Turnitin, incluyendo la parte que os toca a vosotros de la Complutense, y ahí estaríamos viendo todo lo que tenemos, la mayor base de datos de trabajos entregados del mundo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, por alguna razón alguien podría decidir que este trabajo no lo quiere comparar con algo y simplemente podríamos deseleccionarlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quería explicar. Vamos a volver aquí y seguimos entonces en el texto. Volvemos otra vez un poquito a revisar las fuentes. Aquí en esta página, ahora mismo en el texto, estamos viendo que hay varias cosas resaltadas, pero la verdad parece como que, sobre todo con esta primera, ¿no? En el 1, estoy viendo, empieza, termina, vuelve a empezar, termina, vuelve a empezar, termina. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues podríamos ir y ver, perdón, el ratón. Al hacer clic, lo que me estoy encontrando es todas las coincidencias que hay de esa fuente, ¿vale? Evidentemente veo que es un 26%, lo cual es mucho, y aquí estoy viendo que es una de 70. Y si nos fijamos, el sistema se ha ido a la primera, ¿vale? A mostrarnos la primera coincidencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que el sistema ha encontrado una coincidencia y alrededor ha seguido buscando. Y resulta que en esta página de Wikipedia ha encontrado 70 a lo largo de todo el documento. Es decir, que en esta página de Wikipedia no solamente ha encontrado esta primera, sino que vamos a seguir a la siguiente. Y aquí vemos también con esta, también con esta, también con esta. Y así podríamos ir viendo las 70. Perdón. En el caso de que esto nos pasara, bueno, fuera un caso que yo tuviera o quisiera investigar un poquito más, podría ver aquí y ver el texto completo. Y esto me llevaría a poder ir leyendo a la vez tanto el trabajo que tengo aquí entregado con la fuente original. De manera que podría seguir también si no se trata solamente de que se ha copiado el texto, sino que se ha copiado también incluso podríamos ver la estructura. ¿De acuerdo? Vamos a volver para acá. Eso sería una opción que yo recomendaría si de verdad nos encontramos con una coincidencia muy grande en una fuente que vemos que tiene, como aquí, 70 dentro de esa parte, ¿vale? También puedo excluir este texto, ¿vale? Porque yo digo, bueno, es que esto es totalmente irrelevante. La altitud media más alta
pues es que esto no quiero que me lo indique, ¿vale? Y simplemente lo tendríamos excluido. Volvemos aquí y vemos, ya no tenemos una de 70, sino que me ha quedado en 69, ¿vale? La exclusión del texto, lo mismo la puedo hacer desde aquí o desde aquí. Desde aquí suele ser mucho más visual porque es al tiempo que yo estoy trabajando. Desde el otro apartado, como hemos visto, me la está moviendo, me vuelve siempre a la anterior, ¿de acuerdo? Como a cada uno le resulte más cómodo. Bueno, ya que nos hemos quedado aquí, quiero comentar también otra cosa, porque vemos esto que aquí otra vez, en esta misma coincidencia, vemos que no está todo resaltado, ¿vale? Vemos que nos deja aquí unas palabras en blanco. ¿Por qué? Bueno, pues como vemos, porque empieza aquí la coincidencia y yo leo en el hemisferio sur, casi, eso es exactamente igual, pero resulta que el alumno, o en este caso he sido yo, pues he intentado, cambiando un par de palabras, he intentado pues hacer que no se vea parecer que es texto propio, ¿vale? Y que el texto es original. Y en lugar de enteramente al sur, he puesto completamente por debajo. Bien, eso pues yo creo que es un plagio, aunque no fuera cambiar un par de palabras, pues evidentemente no es suficiente. Y esto puede ser muy útil mostrarlo a los alumnos, quizá, para que ellos vean que, bueno, eso no es escribir de forma original, sino que eso lo vamos a seguir detectando y lo que hay que hacer pues es coger el párrafo y escribirlo con tus propias palabras, sino simplemente cambiar una aquí y allá. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos también, que lo podemos ver. ¿Vale? Hasta ahora, ¿está todo claro? ¿Sí? Bien, pues continuamos y lo que voy a hacer es que, bueno, vamos a cambiar, por ejemplo, aquí, que también me muestra la coincidencia, ¿vale? Esto siempre es bastante interactivo para que podamos ir y verlo rápidamente. La Antártica es el continente más austral de la Tierra, pues eso lo excluyo porque es, bueno, pues es que es así, es un hecho, no se va a cambiar, ¿vale? Y lo que voy a continuar, vamos a ir revisando, vamos a ir a las fuentes pequeñas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ¿cómo funciona el algoritmo de Turnitin? A grandes rasgos, lo que hace el mínimo de palabras que tiene que encontrar para tener una coincidencia es 8. El sistema encuentra 8 palabras que coinciden y a partir de esas 8 palabras empieza a buscar, claro, si hay una coincidencia, hay una alarma y sigue buscando alrededor de esas 8 palabras. Por eso tenemos esta coincidencia tan grande, ¿no?, de Wikipedia, porque ha encontrado una primera y alrededor ha seguido buscando y encuentra muchísimas más. Pero yo veo, leyendo, he visto que 8 palabras es realmente, bueno, pues demasiado exigente quizá, ¿no? Y veo que 8 palabras en la mayoría de las coincidencias, pues muchas de ellas son irrelevantes. Y lo vemos aquí, ¿no? Podríamos ver en estas de menos. Apoya la investigación científica. Ah, no, perdón, empieza aquí. La Antártida es la última región de la Tierra en ser descubierta y o colonizada. Podría decir, es que eso, en realidad, echando un vistazo, se firmó el 9 de diciembre y entró en vigor el 23 de junio. Pues es que son demasiado precisas esas coincidencias. Y entonces yo podría, irme aquí y las pequeñas, ¿vale? Y aquí vemos que abre esta ventanita para decirme a partir de cuántas palabras quiero que empiece a buscar. Como vemos, ya he dicho, el mínimo es 8 y yo he visto que 8 es muy poco. Me parece que me está dando demasiado ruido en este informe porque me está encontrando cosas que me parecen irrelevantes y entonces le voy a decir que ya tengo un poquito más de idea, le voy a decir que me excluya, que empiece a buscar coincidencias a partir del 12%, ¿vale? Y a partir del 12% vemos que ya ha aplicado en el porcentaje y tenemos en un 29%, ¿de acuerdo? O sea, de ese 49 que empezamos,
hemos quitado, haciendo lo que, sin quitar nada grave de esos bloques grandes de texto, pues tenemos ya un 29, ¿de acuerdo? Eso sería todo lo que podemos hacer para aplicar las exclusiones, ¿vale? Y esto es lo que teníamos también a nivel de carpeta, que no he aplicado a nivel de carpeta para poder mostrarlo aquí, y sobre todo porque también creo que al principio es importante saber qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de las fuentes o de lo que hemos visto hasta ahora de la configuración? No, pues continuamos. Si a alguien le queda alguna pregunta, podemos hacerlo también después al final. Y aquí, bueno, pues aquí ya sí que estaríamos viendo que, claro, esto, pues ya vamos a ver un poquito, vamos a ir revisando, es decir, el nivel del mar. Pilar, perdona, Sergio Sí. ha levantado la mano. Ah, perdón, no lo he visto. Sí, Pilar, ¿me escucháis? Sí. Era simplemente sobre la fuente de Submitted Work, de los trabajos subidos. Sí. ¿Cómo se refleja eso? Es decir, ¿qué información te da exactamente? Sí, ¿Ocurre como con el contenido privado? ¿Te dice qué alumno o algo similar? Sí, muy buena pregunta, Sergio. Y gracias porque estaba aquí y voy a irme a ver a todas las fuentes. Aquí debajo vemos de dónde procede, ¿vale? Entonces veremos de esas categorías que habíamos dicho de lo que se estaba comparando. Yo veo que esta procede de Internet. Y tenemos todas de Internet. A ver. Son todas de Internet. Curioso. No tenemos una de un trabajo. Aquí. Aquí esta procede de Crossref. Yo no sé si esto es contenido abierto, que sí, que lo es. Disculpad el ruido, pero tengo un viento aquí. Este contenido es abierto, entonces me está mostrando, ¿vale?, lo que es la coincidencia. En el caso de que no fuera, Sergio, y curiosamente, qué raro, no tengo ninguna de coincidencia con otro. Había una de la Universidad de Chile, ¿no? A ver, aquí veo otra, una publicación, también en abierto. Y voy a hacerlo un poquito más despacio. Sí, había una de la Universidad de Chile, es verdad, sí. No sé dónde estaba, pero Chile ponía. Sí, en la pantalla anterior, donde tenías en realidad 4 grandes fuentes, y la última era de la Universidad de Chile. ¿Aquí? No, aquí. Esta. Vamos a incluirlo. Vamos a incluirlo, ¿vale? Ahora mismo lo que he hecho es simplemente volver a incluir las exclusiones que había aplicado. Y a ver si la encontramos. Crossref es la misma que hemos visto antes. Pues no. Son todas de Internet. ¿No puedes pinchar o hacer una búsqueda ya que sabemos que de la Universidad de Chile? De alguna forma. Porque pues, puede ser que estuviera en la Universidad de Chile, pero que la haya encontrado a través de Internet y no a través de una entrega de la Universidad de Chile. Sí, claro, eso estaba pensando. Porque aquí no hay ninguna. Al final os voy a mostrar, voy a ver si lo voy a buscar en un trabajo, en otra entrega, ¿vale? Porque lo que hace Sergio es cuando yo hago clic, en lugar de abrirse el texto, aquí aparece contenido privado y tanto si es un contenido privado de una publicación que no podemos consultar o un contenido privado porque sea un trabajo de otra institución, ¿de acuerdo? Entonces, los trabajos de las instituciones no se pueden consultar y aquí aparecería pues contenido privado y no hay manera de saber. Lo que sí nos diría... Aunque sea tu propia universidad.
Eso depende de la configuración que tengamos con el administrador y creo que habíamos dicho que no, ¿verdad, Jorge? Recuerdo. No sé si está Jorge todavía o Josefa. Sí, yo sí que estoy por aquí. Sí. Josefa, yo creo que habíamos hablado que nos iba a hacer visible los detalles, ¿verdad? En un principio no, pero vamos, una cosa que se puede mirar. O sea que eso Vale. no habría problema. Sí. Si fuera dentro de vuestra propia institución, Sergio, y se habilitara dentro de la Complutense, se verían, pues podría verse los detalles de la entrega, en qué clase se ha creado y se podría consultar el texto. Es decir, que se podría ver, podríamos también decidir si se consulta el texto para poder compararlo, como esto. Pero si creo recordar que ahora mismo estaba que no se puede ver, entonces aparecería contenido privado y sí veríamos que la fuente, en lugar de aparecer Internet, pues se pondría trabajo entregado en la Universidad Complutense. ¿Vale? Pero sin poder ver, o cualquier otra universidad, cualquier otra institución, claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver si nos da tiempo al final y con otra entrega lo puedo mostrar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más de lo que hemos visto? ¿No? Bien, pues resumiendo la forma, entonces podríamos pasar por aquí, ¿vale? Evidentemente la configuración. La otra sería excluir directamente desde el texto, ¿vale? Porque yo digo el 98% de la Antártida cubierta de hielo con un espesor medio de 1,9, pues es que eso es así. No creo que tenga que buscarle los 3 pies al gato, ¿vale? Y lo otro, pues yo desde aquí reconozco la fuente y yo veo, ahora os explicaré por qué esta, vamos a coger otra. Y desde aquí también la podíamos excluir y excluíamos la fuente, ¿vale? Recordad la diferencia entonces, yo excluyo desde el texto y ya no me va a volver a aparecer porque el sistema lo que hace es que esta frase ya no la va a volver a comparar y si la excluyo desde aquí, lo que me va a excluir es esa fuente, pero si esa frase aparece en otra fuente, me vuelve a aparecer resaltada. Y eso es lo que vamos a ver después aquí, las exclusiones que antes yo he hecho, las he restaurado y lo tenemos dividido. Vemos que lo he dividido, aparece dividido por fuentes, porque yo he excluido directamente desde la fuente, o aparece excluido desde bloque de texto, porque lo he excluido desde el texto. ¿De acuerdo? En el caso de que yo quisiera restaurarlo, pues como vemos, pues simplemente incluir el texto y ya está, o la fuente. ¿De acuerdo? Un momento, parece que Amparo quería preguntar. Sí. Sí, coñazo soy. No, dime, Amparo, en absoluto. Cuando excluyes el texto, te excluyes el texto de cualquier, imagínate que está, yo que sé, repetido y procede de 2 fuentes, bueno, lo excluye, pero cuando lo excluyes desde la fuente, o sea, tú estás ahí en Antártida, la última región de la Tierra, tal y cual, bueno, y vas a la fuente, que es la 6. Si tú dices ahí excluir, excluye todas las entradas que haya en el trabajo procedentes de esa fuente, no solo esa. A ver, sí, en este caso tengo 2, ¿vale? Sí. Entonces me va a excluir las 2 que yo haya hecho de ahí. Vale, perfecto. Gracias. ¿Vale? Esa, sí, muy buena pregunta también, porque aquí veo, tengo solamente una, entonces yo excluyo esto, si yo excluyo esto ya me aparece, desaparece del texto todo. Aquí siempre cuando hacéis clic, siempre vais a ver si hay una coincidencia o son varias. Y cuando son varias, bueno, puede ser casualidad también, pero como hemos visto en el caso grande de coincidencia, en mi caso, de Wikipedia, pues vemos que se arrastra a lo largo del texto. Entonces eso pues ya es sospechoso de plagio. ¿De acuerdo? Pero sí, me va a quitar todo lo que coincida de ahí. Bien, si no tenemos más preguntas, ya voy a... Perdonad, no sé, tengo un viento, voy a tener... Un momento, disculpadme.
Perdón. He tenido que cerrar un poco las ventanas, que me va a salir volando aquí. Bien, lo siguiente que vamos a ver, ya hemos hecho esa pequeña, bueno, esa interpretación, ¿vale? Y lo siguiente que os quiero mostrar son las marcas de alerta, ¿vale? Aquí yo veo en este texto, hay 2 marcas de alerta. Y me está diciendo que hay 2 cosas que son las marcas de alerta. Cuando tenéis una marca de alerta, yo siempre recomiendo revisarlo. Y como por ejemplo, que tenía un 49 y 2 marcas de alerta, yo diría esto, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, porque no es normal. Las marcas de alerta son manipulaciones del texto, ¿vale? Y algo que a simple vista pues no podemos ver, pero que Turnitin nos va a decir aquí hay algo extraño como mínimo. Tenemos aquí la marca, marcándonos así con una banderita roja en el texto, y a simple vista, pues yo no sé si alguien ve algo extraño, pero yo desde luego no veo nada raro. Pero Turnitin me está diciendo que aquí hay algo extraño. El 1 me dice que son caracteres reemplazados, pues vamos a ver qué son los caracteres reemplazados. Y ahí lo vemos. De repente me está marcando todas estas es. Y ahora voy a leer a ver qué es lo que son los caracteres reemplazados, porque sigo sin entenderlo. Bien, lo que ha pasado aquí es que ha encontrado 75 caracteres sospechosos en 2 páginas. Es decir, no solamente aquí, sino que en otra página, aquí, hay caracteres reemplazados. Y me dice que son 75. ¿De dónde? Del alfabeto cirílico. ¿Qué es lo que he hecho yo y qué es lo que explica esto? Bien, esto, el sistema ha detectado pues, que el documento está escrito en alfabeto latín y de repente aparecen caracteres que no pertenecen al alfabeto latín. Y eso le resulta sospechoso. Y aquí, pues evidentemente, es totalmente sospechoso porque lo que yo he hecho es sustituir todas las es, o algunas, por un carácter del alfabeto cirílico que tiene la misma forma que nuestra E, parece una E, no sé cómo se pronuncia, pero tiene el mismo aspecto, con lo que a simple vista es imposible detectarlo. ¿Y qué es lo que consigo yo con esto? Pues lo que consigo es que ese algoritmo, que funciona evidentemente buscando palabras, pues ya no tenga esas palabras. Esto ya no es una palabra, esto ya es una combinación extraña de caracteres y el algoritmo aquí se pierde. Entonces, con esa idea, el alumno, pues pensando que no lo va a encontrar, pues no es posible que no lo encontremos. Como vemos aquí, fijemos que aquí incluso sí lo ha encontrado, porque la coincidencia posiblemente sea más relevante o mayor, pero aquí no lo ha registrado y simplemente pues también lo es. Entonces, esto puede que nos pase desapercibido efectivamente a Turnitin por coincidencia como tal, pero en el caso de que no la detectáramos, como sería en este párrafo, que no ha sido posible detectarlo porque se ha roto demasiado ese funcionamiento, lo resalta. Y ahí ya veríamos si es algo pues que en este caso sí, desde luego es una manipulación deliberada y con toda la mala intención del mundo. También esto nos puede pasar que nos dé una marca de alerta cuando introducimos caracteres, por ejemplo, pues en matemáticas o física, ¿no? Que no son del alfabeto y que también tienen que, alguna fórmula, tienen que aparecer ahí. Nos aparecería resaltado, nos iríamos al texto, lo vemos al lado y veríamos que es irrelevante, por tanto, no pasa nada. Es verdad que me lo ha detectado, pero yo estoy viendo que no es nada extraño. Y el siguiente, que nos dice texto oculto, ¿vale? Y el texto oculto, voy a cerrarlo, si alguien no lo ha visto. Bueno, pues aquí también es una manipulación, ¿vale? Y también con muy mala intención y pensando en lo mismo, en romper ese funcionamiento del algoritmo.
esto, aquí no hay duendes que vayan leyendo los textos y tengan una memoria portentosa y se acuerden. Aquí lo que hay es un algoritmo que busca y detecta las palabras, y las palabras son combinaciones de letras y espacios. Y si nosotros a este espacio, en lugar de poner un espacio en blanco, yo le añado un carácter, pues para el algoritmo, por inteligente que sea, esto ya, en lugar de 3 palabras, esto se ha convertido en una, ¿vale? Y no vamos a encontrar la coincidencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto también lo hacen con la misma mala intención de romper el funcionamiento de ese algoritmo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos mucha información porque me dice que hay 991 en 5 páginas, es decir, no solamente aquí. Vamos a seguir bajando, veo aquí es el mismo truco, aquí el mismo, y aquí veo otro nuevo. Y veo las dobles comillas, ¿vale? Recordemos que al principio, incluso cuando yo creo una tarea, puedo decidir excluir directamente las citas. Y mis alumnos saben que yo excluyo automáticamente las citas. Entonces, me meten el párrafo, entrecomillan, y esas comillas las ponen en texto en blanco, con lo que al excluir la cita, al excluir las citas, este párrafo que es copiado y pegado, pero simplemente me ha puesto las comillas en blanco, aparecería excluido de la búsqueda. Con lo que sería muy posible que yo no detectara esa coincidencia si no fuera por estas marcas de alerta. ¿De acuerdo? Con lo que ese es otro truco que también se utiliza con bastante frecuencia, o comillas en blanco o de un tamaño de letra muy pequeño. Y esto es lo que vamos aprendiendo pues, de lo que vemos, claro, de lo que va pasando. Otra detección de esta manipulación, pues aquí totalmente inofensiva, ¿vale? Aquí estoy viendo, como antes he dicho, lo de las fórmulas con caracteres que no son del alfabeto latín, pues aquí el alumno ha incluido una tabla porque le parecería más fácil y más, más fácil de leer que un listado, y ha puesto en la tabla los miembros consultivos y los no consultivos. Y le ha parecido que puede quedar más bonito poniéndolo, en lugar de blanco y negro, pues le ha dado un color al fondo y ha puesto el texto en blanco. Aquí me aparece resaltado, pero cuando yo llego aquí, si la marca me está indicando esto es totalmente irrelevante, esto no me molesta ni podría acusar a nadie de nada, de una mala intención, sino casi lo contrario, ¿no? De hacerme un poco el trabajo más fácil. Y el último truco que también hemos visto con el texto oculto es esta. A lo largo hemos visto que aparecía aquí al final algo resaltado y no veíamos nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues a veces yo en una entrega pues les pido un mínimo de palabras. Pues aquí no llegaba al mínimo exigido y se le ocurre que al final, entre el final del trabajo y la bibliografía, hay que solemos dejar espacio en blanco, pues en lugar de meterlo en blanco yo le pongo texto y así llego a las 5.000 palabras que me pedían y me quedo tan tranquilo, pero no tengo que escribir nada más. Esto también nos lo va a resaltar, como vemos, las marcas de alerta, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es lo que podemos hacer con las marcas de alerta, por eso yo siempre que encontremos una marca de alerta sí que lo recomiendo que se revisen, porque bueno, pues suelen indicar alguna manipulación extraña, ¿de acuerdo? Bien, creo que eso es todo lo que tenemos en cuanto a la interpretación del informe. Nos quedaría aquí podemos descargar, o imprimir el informe. Con la visión actual yo lo podría descargar, ¿vale? Y descargo un PDF para poder compartirlo pues, con alguien que no tenga acceso a la cuenta, o bien si esto hubiera que llevarlo a una comisión de investigación, porque habría que llevar si esto fuera una entrega real, bueno, pues podríamos descargarlo o incluso directamente imprimirlo, ¿de acuerdo?
Y creo que eso es todo. Bueno, aquí tenemos también la ayuda, ¿vale? Para poder ver las guías si es que tuviéramos algún problema y para poder ver el informe, lo que hemos dicho desde el principio cuando lo abres, o desde aquí podríamos acceder a ese tour que nos lleva y nos va a ayudar a encontrar las cosas si es que alguna vez nos perdemos. Pero vamos, yo creo que la herramienta es bastante sencilla y no creo que tengamos muchos problemas. Bien, pues, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, eso... Amparo. Amparo, cuéntame, Amparo. Pesadita. No, simplemente es no tanto de ella la utilización de la herramienta para interpretar el informe de similitud, sino más bien la configuración de la tarea. Has comentado que, claro, no se pueden programar varias entregas, sino solo una, ¿no? Sí. De manera que si hubiera cualquier cuestión, bueno, si quisieras programar varias entregas, tendrías varias tareas, ¿no? Sucesivas en el tiempo para... Sí. Vale. Sí. Y otra cosa que tiene más que ver probablemente con Moodle que con la propia, pero ya que está Pepa, que con la propia herramienta, pero es dentro de las tareas de Turnitin. A ver, en la de Feedback Studio podíamos, por ejemplo, el profesor podía hacer una subida de un archivo por el alumno y quedaba reflejado que era el profesor el que lo había subido. Pero aquí, claro, no se puede. Entonces, si solo se permite una entrega y el alumno, por lo que sea, quiere modificar su entrega, no es que me he equivocado, he subido una foto de mi padre en vez del trabajo. Sí. ¿Qué habría que hacer? Pedir que se borrara y... Sí, con ese identificador, ¿vale? Los detalles de la entrega. Con ese identificador lo que podríamos hacer es eso, pedir que se borre y se puede borrar sin problema. Vale, y entonces borrándolo, el alumno ya tiene otra vez habilitado, si está dentro de la fecha la fecha establecida, del periodo de tiempo establecido hasta la entrega, podría hacer otra subida, ¿no? Del archivo. Sí. Vale, eso, a ver, es normal que al principio también, bueno, pues haya un poquito de confusión o que nos olvidemos o que incluso alguna vez pues me despiste y lo subo y no me he dado cuenta de que lo tenía que subir, luego pido que se borre. Pero por eso yo creo que es bueno acostumbrarse a que cuando empezáis a utilizar la herramienta vayáis ahí y veis si está indexado o no y si es necesario indexarlo o no, para evitar esos borrados y esa dinámica, ¿vale? Y aquí, entre tanto, he estado buscando, Sergio, para ver cómo se muestra, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Lo estamos viendo. Vemos que esta entrega donde pues en una universidad de Atenas, ¿vale? Y veo pues que el contenido es privado, este contenido es privado y no se puede ver. Eso es lo que nos mostraría en el caso de cualquier entrega en otra institución. Y lo mismo con lo que tenemos, que aquí sí hay muchas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo que veo me dice es la 47, es esta parte de este texto, pero el contenido es totalmente privado. ¿De acuerdo? A ver, teníamos una pregunta de Aida. Sí. Hola, buenos días. Soy Aida Calviño de Estadística. Tengo dos consultas. La primera es en relación a esto que acabas de enseñar del contenido privado. Sí. Recuerdo que hace como unos 4 años o así teníamos también Turnitin. Y cuando se detectaba algo voy a llamarlo plagio, pero bueno, alguna coincidencia, te enseñaba con qué otro alumno estaba la coincidencia. Y eso resultaba como muy útil para saber quién había copiado de quién, si es alguna entrega de clase. Y no sé si eso se podría activar de alguna manera. Eso es lo que ha comentado Josefa al principio. En el caso de que fuera, bueno, que considerarais que es útil, se puede habilitar para que se vea. Y eso comprobaremos cómo está y se puede habilitar, pero digo, es una decisión un poco que se tiene que tomar. Sí, hay que decidirlo a nivel interno, efectivamente. Claro. Efectivamente. Vale. No podéis, el profesor no es el que tiene que decidirlo, sino que a nivel pues, de la institución. A nivel de institución y dejarlo a nivel de administración del sitio. Vale. Sí. No, digo, a ver si era yo misma que podía decir,
yo quiero ver de los míos de cuál es. No. Pero no, vale. No. Y otra pregunta, ¿qué tipo de archivos admite Turnitin? Supongo que PDF, Word, no sé si admite también PDF, HTML. Word, todo lo de todo lo que sea formato texto es lo más frecuente. Podéis hacer entregas también con copiar y pegar, ¿vale? Vale. También se puede aceptar. Y los requisitos del documento, creo que no lo he comentado, eso sí es muy importante. Tiene que tener, cualquier entrega que se haga Turnitin tiene que tener como mínimo 20 palabras. Si algún alumno nos está dando o vemos que nos da un error hacer una entrega de 20 palabras y estoy viendo que, bueno, así, si lo estoy viendo delante y tengo 15 páginas de texto, ¿por qué no puedo entregar? Ese es otro truco que también espero que dentro de poco esté disponible dentro de las marcas de alerta cuando se mete texto en formato de fotografía. Turnitin no puede detectar coincidencias en fotografías, solamente en texto, y entonces a veces se meten párrafos con una fotografía del texto que a simple vista, pues si son bastante mañosos, pues no lo detectaríamos. Pero claro, si todo el documento es así, que ha pasado, y de hecho pues fue como detectamos así este truco, que no conseguían subir el trabajo y no conseguían subir el trabajo porque no tenía ni siquiera 20 palabras, era todo una fotografía, ¿vale? Entonces tenía el nombre y el título y no llegaba a las 20 palabras. Ni la portada, vamos. Ni la portada, exacto. Y entonces, así hemos detectado también esto, que ya os digo, espero que pronto esté disponible bajo las marcas de alerta que hay imagen. Y ya, pues, por lo menos poder decidir si esa imagen es sospechosa o no. ¿Vale? Vale. María. Muchas gracias. Sí, buenos días. Disculpad porque a lo mejor lo habéis comentado, pero he tenido justo una llamada. Quería saber dos preguntillas rápidas. Una, ¿a partir de qué momento iba a estar ya disponible para todos los profes? Y otra, si Turnitin Similarity es capaz de detectar traducciones. Que eso se ha comentado en alguna ocasión, que si un estudiante, imaginaros, coge un texto en español, lo traduce con el Google Translate directamente al inglés, si es capaz de detectar ese plagio o no. Turnitin Similarity no puede detectar traducciones. Otras herramientas sí tienen cuando la fuente es inglés. ¿Vale? O sea, en el caso que acabas de comentar, María, sería imposible. Sería únicamente posible, pero repito, no con Similarity, ¿vale? En el caso de que yo consulto una fuente en inglés, lo meto en Google, lo pongo en español y lo subo como una entrega. En ese caso sí podría detectar coincidencias traducidas, pero Similarity de momento no. Vale, la otra pregunta, le contesto yo, si eso, o no sé si ibas a preguntar algo de lo mismo. María. No, era simplemente también un poco por hacer un breve resumen de cuáles son las diferencias entre Turnitin Similarity y Turnitin el normal, digamos. El FIO de estudio. Sí, el estudio. Vale, a ver, las diferencias. Bueno, el informe es un poquito diferente y la principal diferencia es que con Feedback Studio se puede añadir feedback, se puede hacer comentarios dentro del propio informe. Con Similarity no se puede hacer ningún tipo de feedback. Feedback Studio tiene las coincidencias traducidas, Similarity no las tiene. Con Feedback Studio, bueno, creo que la ventaja de Similarity respecto a Feedback Studio es que podéis excluir desde el texto, ¿vale? Esa exclusión que tenemos desde aquí, que yo veo que esto es totalmente irrelevante y no quiero que excluirla desde la fuente porque sé que va a aparecer 50 veces, lo puedo hacer aquí y ya no me aparece más. Eso no se puede hacer con Feedback Studio, ¿vale? Básicamente esas son las diferencias. La base de datos de comparación es la misma para Feedback Studio y Similarity, ¿vale? Aunque cada una evidentemente tiene su apartado, pero yo puedo comparar, aquí estamos comparando con lo que haya entregado en Feedback Studio igualmente, no solamente en Similarity. Y bueno, eso es todo. Básicamente esas son las diferencias.
Vale, yo iba a contestar a la otra parte Sí, de la sí, pregunta, Josefa, que es, sí, esa os sí, toca a vosotros, sí. exactamente. Es decir, lo que hemos hecho es que hemos preferido que se ponga en marcha, que lo conozcáis antes de ponerlo y que de alguna manera pues la gente lo pueda ver dentro de los entornos de producción. Lo hemos utilizado en el entorno de seminarios premium, que es un entorno pequeñito, ¿vale? Entonces, en cuanto que esté configurado y tengamos la documentación hecha en FAQ y demás, lo pondremos probablemente, vamos, a lo largo de la semana seguro, y lo anunciaremos. Os lo comentaremos primero a los coordinadores para que lo sepáis y cambiaremos el aviso que está en la web de Campo Virtual para que ya se conozca. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias a vosotros. No sé si hay más Tenemos preguntas. un par de preguntitas más, por lo menos. Rocío. Vale, venga. Sí, gracias. Solamente una aclaración al hilo de lo que acaba de preguntar María. Si he entendido bien, cuando el trabajo se entrega en castellano, se compara con fuentes en castellano, pero tenemos posibilidad a veces que los trabajos se entregan en inglés, entonces se compararía con fuentes en inglés. Lo que no se hace es traducir, pero si se entrega un trabajo en inglés, la herramienta funciona también. Vale, exacto. Podemos subir el trabajo en el idioma que queramos y lo que lo va a comparar es con esa con la base de datos que haya en el idioma que hemos entregado. Y si yo subo en inglés, pues compara con entregas en inglés. Si lo subo en francés, pues en francés. En italiano, pues en italiano. Perfecto, gracias. De nada. Vale. Y Amparo. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, otra de las diferencias, la cuestión está de las varias entregas, ¿no? Y de que el profesor pueda o no subir un documento, ¿no? del estudiante. Y luego también aquí no he visto, no sé si has puesto algo al principio, había algo de evaluación. Aquí no hay, no se puede hacer matriz, evaluación. No, esa es la diferencia con Feedback Studio, Amparo. Vale, sí. Bueno, como habíamos hablado de las diferencias y tal, pues... Sí, exacto. Aquí no, en absoluto, es así. Es así. Similarity lo único que hace es detectar las coincidencias. No nos da esa posibilidad de interactuar o de comentar dentro del informe con el alumno. No. Muchas gracias. De nada. A la vez que el profesor, si lo ponemos, por ejemplo, que se genere inmediatamente el informe de similitud y que el estudiante pueda verlo, lo ve al mismo tiempo, ¿no? Sí. Para lo ve el profesor. Y si no, sí, lo ve en cuanto hace la entrega, sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues alguna... No sé si queda alguna pregunta más, si no, ya despedimos y le agradecemos a Pilar el tiempo que nos ha dedicado y bueno, pues agradeceros también a todos vosotros que habéis participado en esta sesión formativa que, como sabéis, se está grabando y va a estar disponible como material para consulta posterior por vosotros y por el resto de profesores que lo consideren. Pues muchísimas gracias, Josefa, a vosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues bueno, aquí estoy, ¿vale? Esto no termina aquí, o sea, podemos seguir y cualquier historia que nos surja. Los problemas sí que detectemos de funcionamiento, eso sí tiene que ser con el equipo de soporte, que lo tendréis en el material, Josefa, la dirección, para que cada uno pueda contactar. Sí, efectivamente, y lo pondremos ahí precisamente en primero, como siempre que ponemos algo nuevo, lo ponemos para que lo pueda ver todo el mundo en la web de Campus Virtual y luego también lo dejaremos para que lo tengáis todos los coordinadores y lo sepáis y pondremos en las FAQ. Muy bien, pues sí, os devuelvo entonces 6 minutos de vuestro tiempo, que seguro que todos lo agradecemos. Y nada más, muchísima suerte. Espero que no encontréis marcas de alerta ni porcentajes muy altos. ¿De acuerdo? Vale, estupendo. Venga, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Bueno, hasta Buen luego. día. Adiós. Vale, vamos a parar entonces ya la grabación.